Estamos en la primera operativa en vivo acá por la página web nueva. Espero que estén disfrutando el proceso de la web. Es algo nuevo, incluso para nosotros, hoy, para mí particularmente, como acoplarme también para estar pendiente de las notificaciones, de dónde se tiene que subir todo. Digamos que Telegram es un poco más rápido y práctico, pero no es tan organizado. Así que estamos muy entusiasmados de ir poco a poco nutriendo la web. Hay varias cositas en cuanto a contenido que también nos falta grabar para complementar un poco lo que ya tienen en la página. Entonces, toda retroalimentación es bienvenida. Apreciamos mucho que se tomen el tiempo de ver los videos, de estudiar, de hacer preguntas. Es muy importante y quiero hacer como este llamado a que lo sepan. Y es en la sección de comunidad. A nosotros nos interesa mucho que ustedes puedan ver las notificaciones nuevas. Aquí hay una sección donde dice publicaciones sin leer, que es muy importante que lo tengan presente en caso de que de pronto entren a la web y quieran saber por dónde empezar. Obviamente Antonio se tomó el tiempo de darles como un manual, como el funcionamiento como tal de la web y se puedan acoplar a los diferentes pues foros y proyecciones que nosotros damos, ¿no? Entonces, aquí van a ver en esencia lo que David y mi persona vamos publicando para que estén como al pendiente, proyecciones, alguna actualización, etcétera. Eso lo pueden tener mucho en todo este foro de comunidad. Y desde luego sus preguntas son muy importantes. Entonces, en cada categoría o tipo de mercado, ustedes pueden hacer las diferentes preguntas y a medida que podemos les vamos contestando. ¿Listo? Así que nada, les exhorto, les invito a que exploren la web, de que puedan estar muy pendientes del calendario. No sé si ya lo pudieron ver, pero lo que es ya a partir de hoy en adelante, todo el mes de julio tenemos actividad durante todas las semanas. Si hay alguna modificación, claramente lo estaremos anunciando, así que tienen que estar muy pendientes. Y desde luego la respectiva modificación, bien sea que la operativa en vivo de pronto se haga otro día, por X o Y razón David no puede enviar proyecciones diarias, pues que ustedes puedan también saber con antelación esos cambios, esas modificaciones. Lo único que va a hacer en vivo temporalmente va a ser la operativa en vivo que yo estaré haciendo los lunes y lo que son las preguntas y respuestas con nosotros los mentores. Vamos a ver si la hacemos semanalmente o cada 15 días, dependiendo de la disponibilidad de ambos, pero pues también para darle chance a que ustedes puedan ver el contenido. Y obviamente vamos a hacer proyecciones de pares cruzados intradía, con un formato intradía, y también proyecciones intradía en cualquier otro tipo de mercado para ustedes. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué no colocan los pares cruzados de una vez en las proyecciones intradía? Y eso es por la diferencia de paquetes, llamémoslo así, que tenemos en la web. Nosotros tenemos un basic, por así decirlo, que solamente está enfocado en pares cruzados y ya de ahí para adelante está lo que es la Academia Avanzada y Premium, que son las de ustedes, ¿no? El Premium es los que están acá activos y los que estarán viendo esta grabación, desde luego. Los que no vean esta grabación es porque no hacen parte de esas mentorías. Entonces, por eso lo distinguimos de esta manera para que las personas que estén en el Basic puedan ver esas proyecciones únicamente para excusados, más no podrán ver la operativa en vivo y las demás proyecciones que damos. Así que yo creo que para las 9 mi horario, o sea, en unas 2 horas, o perdón, en unas, sí, 2 horas creería, o una hora, David estaría subiendo las proyecciones en cuanto a pares cruzados y bueno, y demás. Así que estén pendientes del calendario. La hora exacta siempre la van a tener acá en el calendario. Es muy importante que sepan toda la actividad de la siguiente semana, que se puedan programar y que pues obviamente queremos hacerlo también muy fácil y práctico. No quisiéramos hacer sesiones eternas de proyecciones, sino que unos cuantos pares, unos videos muy cortos. Ustedes entran, miran qué pueden aprovechar para el día y vamos viendo cómo se va dando los resultados día tras día, semana tras semana, ¿vale? Entonces les quería hablar un poco de esto porque pues, es nuestra primera transmisión o nuestra primera operativa en vivo y me interesa mucho que lo tengan muy, muy claro. Vamos a proceder con el calendario económico para esta semana. El día de hoy, el junio 30, estoy muy expectante al cierre de la vela mensual. Vamos a hablar mucho de eso sobre las proyecciones que tenemos, cómo cierra esta vela mensual de junio.
Vamos a ver si hoy tendremos como tal algo o si no, tenemos como tal algo, ¿no? Pero pues eh, eh, iremos viéndolo como tal. Antonio, si me puedes ayudar distribuyendo el enlace en caso tal, ya te lo agradezco, como para que la gente se vaya acoplando. Nos vamos acostumbrándolos un poco a la web. Eh, Lunes no tenemos nada. Martes, a partir de mañana, martes 1 de julio, tenemos algunos fundamentos. Tenemos obviamente que Powell habla, PMI, va a estar algo volátil. Tenemos carpeta roja, hay que prestarle mucha atención a estas noticias del día martes. Día miércoles tenemos una antesala a lo que son nóminas no agrícolas. Jueves, noticias para el franco suizo, también algunas noticias para el dólar. Y el viernes 4 de julio es feriado porque es el día de la independencia de los Estados Unidos. Por ende, no va a haber nóminas no agrícolas ese día, lo cual va a atrasar también el reporte COT de esa semana. A ver, espera un momentico, a ver si no lo hay. Ok, no, lo cambiaron para el jueves 3, no lo había visto acá. Jueves 3 de julio van a ser las nóminas mm, las nóminas no agrícolas. El jueves 3 de julio y es porque el 4 de julio es el Día de la Independencia de Estados Unidos. Así que muy atentos a esto porque eso sí no es de todos los meses, pero las nóminas no agrícolas son el jueves, que no nos va a agarrar por sorpresa, sí, son el jueves. Entonces, muy pendientes de eso y ya veremos qué tal. No hay mucha actividad durante la semana en cuanto a muchos días, solamente martes a jueves, así que bueno, ya veremos. Yo no voy a estar en casa como tal para estos días, pero estaremos pendientes a ver qué sucede. ¿Listo? Entonces eso es lo primero. Vamos ahora sí a gráficos, algunas proyecciones que tenemos modo swing. Un segundo, les voy aceptando acá a los chicos que van ingresando. Listo. Entonces, vamos a empezar con el índice del dólar. Y me siento muy cómodo ya con estas sesiones porque podemos hablar un poco más con libertad con los conceptos que estamos nosotros como tal explicando, ¿no? Entonces, la razón es porque hay varios detallitos en cuanto a lo técnico que también tenemos que compartirles, que están muy buenos y se estarán grabando próximamente para pues nosotros. Nosotros lo que queremos obviamente es tener el foco fundamental con las diferentes herramientas que estamos ya o que tenemos a disposición. Los indicadores, bien sea si solo tienen los indicadores en general o el radar, incluso también es muy bueno. Entonces quiero hacerlo de esa dinámica para acostumbrarnos un poco también a las herramientas que tenemos a la mano. Quiero mirar un poco la lista de seguimiento que nos arroja el radar. Vamos a dar simplemente acá en Radar Selection y esta es la lista de seguimiento que se está acomodando para esta semana. Claramente tenemos hace días y hace ya bastante tiempo los pares mayores en rojo con solamente un faltante que es el tema de la valorización como tal, la valorización a corto plazo y a largo plazo. La mayoría de ellos, si no son todos prácticamente, no tienen todavía una valorización acorde para irnos en ventas. Es decir, todavía no están caras y lo puedo ver resumido sin necesidad de ir a ver el indicador. No tengo que ir par por par o divisa por divisa. Ya simplemente me doy cuenta en base al radar y la data que nos está exportando de el reporte madre a la base de datos que tenemos en la web del radar. No tenemos todavía una valorización acorde. Entonces nos faltaría. Sin embargo, el tema de los comerciales, tanto para el NZD, la libra, el euro, el franco suizo y el canadiense, se encuentran sumamente vendedores. Los retail muy compradores, por los que se colocan en rojo, no porque estén vendiendo, sino porque al estar compradores, pues el movimiento opuesto lo queremos hacer. Smart Flow, muy interesante para medir el movimiento neto de los comerciales, va muy acorde a lo que estamos viendo y el interés abierto, en el caso de la mayoría, está muy neutro. En el caso del franco, el canadiense no está tan acorde para ir a las ventas, pero en general está bien desde que el comercial o el COT, interés abierto, estén acorde. Ahora, aquí tenemos una proyección para los próximos 20 días. El NZD nos dice que más o menos estaría subiendo, el GBP bajando, el euro subiendo un poco, el franco bajando y eso puede generar alguna confusión,
pero ya lo vamos a ver en los gráficos y qué podríamos esperar. Creo que ahorita es más un tema del timing, que no ha sido de pronto todavía el momento ideal para despegar. También podemos entender casos geopolíticos que pueden generar alguna alteración en la data. Hay una clase, de hecho, si no la han visto, tienen que verla, donde David explica en ocasiones porque hemos tenido casos donde todo lo que es fundamental está ahí y de repente no se están dando las condiciones y pues temas geopolíticos influyen mucho en ese aspecto. Entonces es muy importante que lo tengan presente, que puedan confiar en la data, así como nosotros confiamos en ella, la hemos testeado mucho, mucho tiempo y obviamente cuando se trata de un giro de tendencia son los escenarios que pueden bien sea generarnos más dolor de cabeza que alegría o incluso más incertidumbre, sobre todo cuando hay noticias de todo calibre allá afuera, porque nos pueden generar confusión. Al fin y al cabo, si sube, no sube, qué es lo que está pasando, por qué. Entonces, el confiar en esta data es porque obviamente se está extrayendo información que va acorde para poder sacar una conclusión de si podemos vender o comprar. O sea, lo importante y lo bueno y la ventaja hoy en día es que no estamos tomando decisiones vacías, simplemente estamos basándonos en muchos datos que componen una distribución y una data, una información real. No es solamente que yo creo, pienso, que la estructura está así, que la zona está así, sino que hay mucha data que nos empieza a inclinar a el punto de vista de, miren, pueden vender y comprar. En el lado de los commodities tenemos una lista siempre amplia, tenemos paladio, tenemos platino, diésel, que también lo incluyeron, no sé por qué lo incluimos, yo normalmente no lo opero, pero diésel sí es uno que también ha estado cumpliendo, ahorita lo vamos a ver. En el caso de café, me imagino que uno que otro se pudo montar en la proyección de café, la cual está un poquito positiva en estos momentos, esa la vamos a ver, y es por todas las condiciones que nos empieza a arrojar la data, el radar. Eso simplifica mucho nuestra existencia, o al menos para mí desde que tenemos esta herramienta, ya simplemente es ver a qué le debo prestar yo atención y ahí sí mismo puedo tomar decisiones. El maíz también está dentro de uno de los prioritarios, está muy bueno. La soja y la plata. Entonces todo eso lo vamos a ir viendo. Y en cuanto a pares cruzados, tenemos euro-yen. Vamos a ver la proyección en euro-yen para ventas. Lo único que nos hace falta en este caso es valorización a corto plazo y el interés abierto en base a este mercado. Entonces esa es nuestra lista a priorizar. No me voy a poner a ver un poco de activos. Obviamente si hay algo intradía, eso se lo vamos a dejar directamente a David que lo toque para no mezclar la información. Entonces, en cuanto a pares mayores se refiere, aquí no aparece como tal el índice del dólar y vamos a mirar rápidamente por qué no está en la lista en estos momentos. Número uno, la valorización no está tan acorde, quita o resta algunos puntos. Nuestro radar selection nos van a aparecer las calificativos de 5 más 5 para arriba o menos 5 para abajo, son las que van a aparecer. Si se dan cuenta, el puntaje en estos momentos para el dólar está en más 3. Es decir, que todavía faltan algunos aspectos para ponerse dentro de la lista nuevamente, que no está muy lejos. Aquí simplemente lo que vemos es que el retail como tal está en una lectura más bien neutral y el interés abierto no está digamos que a favor de las compras en estos momentos. Entonces, por eso no aparece, es en base a su calificación. Pero es igual importante verlo. Claro que sí, necesitamos ver primero que todo el contexto en general. Entonces, quiero mostrarles ya de manera visual las herramientas. Vamos a mirar el índice del dólar acá en cuanto a la lectura comercial y demás. Y quiero que vean cómo el comercial en el índice del dólar se mantiene muy, muy alcista. Venimos acumulando esas compras desde más o menos mediados de abril. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, ha estado cayendo, ha estado subiendo, cayendo y está en una indecisión en estos momentos, pero más allá de que ellos estén confundidos, realmente lo que creo y pienso es que están acumulando. La función del comercial, al ser un comercial, es acumular posiciones hasta que en algún punto dado se gira. Entonces, cuando ya nos empieza a botar esta alerta de que están comprando, nosotros sabemos que no es que ya se tenga que girar,
que es es cuestión de timing, es cuestión de ubicar dónde sería la zona ideal de compras, pero no es que no vaya a girarse. De hecho, es algo que se espera, que desde que ellos se mantengan aquí, es muy probable que el giro va a suceder y tenemos que estar alertas a ellos. Que podemos seguir jugando con ventas a modo intradía, claro que se puede. Que tengo que estar muy alerta que se va a girar, obviamente. Estamos en un punto crucial de posibles giros en cuanto al índice del dólar. No tengo otra lectura y por eso me mantengo mucho en eso, porque recordemos que toda esta data está enfocada en algo más a largo plazo, es decir, que cuando surja el giro es muy probable que tengamos una tendencia prolongada. Entonces quiero dejarles eso porque, claro, no habíamos tenido sesiones, el mercado solo cae, qué es lo que está pasando, por qué no se está cumpliendo. Tengamos muy presente que es la visión comercial, que es nuestra prioridad, es muy distinta a nuestra visión a corto plazo, que es simplemente yo quiero un trade ya para esta semana. Ellos no trabajan de esa manera, pero se están muy atentos a los posibles giros. Ahora el Smart Flow valida un poco este movimiento, que obviamente lo podemos ver si lo tengo acá en las posiciones netas. Vamos a mirar. Posiciones netas en el comercial, si se dan cuenta, ya estamos por encima de la línea intermitente cero, o sea que ya tenemos contratos en positivo. Anteriormente, antes de llegar allí, estábamos con lectura en contratos menos tantos, menos 15.000. Ahorita estamos en una lectura promedio de más 7.300 contratos en compra, los comerciales puntualmente. Ahora tenemos obviamente los no comerciales y los retail. Personalmente, al no comercial no les seguimos hoy en día la pista. Sí es bueno ver divergencias cuando se dan, pero realmente el precio no está cayendo porque el comercial lo está empujando, el no comercial lo está empujando. Simplemente el comercial está acumulando y estamos buscando zonas donde nos podemos girar. Y para allá vamos cuando hablemos de esa ubicación. Ahora, en cuanto a interés abierto, es muy importante ver esto. A mí me gusta mucho ver el Smart Split, me gusta ver las posiciones netas, o llamémoslo así por separado, en cuanto a las posiciones de contratos compradores, vendedores. Y aquí está muy claro, ¿no? Los contratos compradores están obviamente por encima del porcentaje que queremos, que es un 55% o más. Y en el caso del interés abierto para ventas, pues está muy mínimo, estamos solo en como un 31% promedio. Entonces, estamos muy alineados, interés abierto con la lectura comercial. El interés, obviamente, del mercado es alto, por eso es que no lo tenemos acorde en el radar. Lo ideal sería, obviamente, que no estén interesados en ese mercado, pero no me asusta o no me preocupa el hecho de que no esté así. Ahora, en cuanto a valorización, la valorización frente al euro, vamos a modificarlo acá para que lo puedan tener. Perdón. La valorización frente al euro, pues se encuentra más bien neutral. Por eso tampoco sale en nuestro radar. Sí me encantaría ver una valorización más barata. Creo que es lo que nos faltaría en cuanto al índice, que eso se pusiera más barato, bien sea a corto plazo, largo plazo, pero estamos en una lectura como muy neutral. Entonces, eso es lo que me hace a mí pensar que todavía la entrada como tal ideal se encuentra un poco más abajo y ya la vamos a ir viendo. Y vamos a ver, estacionalidad. La estacionalidad incluso me dice, mira, es muy probable que estos días, fíjense en esto, entre, vamos a marcarlo acá, entre esta fecha, que es junio 30 donde estamos, y más o menos julio 7 primera semana y alguito de julio, tengamos rango y luego se estima que podríamos tener una caída hasta el 27 de julio y a partir de finales de julio, observen la estacionalidad, a partir del 27 de julio, ¿sí? Es muy probable que el giro principal se dé, ¿sí? Entonces no quiere decir que tiene que ser exactamente así. Obviamente puede variar, hay variantes dentro del tema estacional, pero si esto me está indicando que hay una posible caída todavía hasta finales de julio, unos días antes, días después, pues eventualmente la estacionalidad sí me está pintando una futura compra ideal en el índice. Solo que
sí, se ha estancado y no me sorprende o no me afecta el hecho de que sea así, porque la proyección o la visión que se viene es muy, muy buena. Entonces eso nos hace pensar, ¿será que le tenemos que prestar o drenar energías aún al índice o mejor nos podemos esperar? Algo crucial también con respecto a lo que es el provision o el comportamiento profesional, la lectura de los profesionales en mercado abierto. eh, Todavía no tenemos una divergencia, si se dan cuenta ellos están siguiendo como las caídas, están muy pegados a los amateurs y no tenemos todavía ni una divergencia ni un quiebre hacia tendencia, lo que me hace a mí pensar, como les decía, que todavía es probable que tengamos un movimiento a la baja, en algún punto dado tengamos una divergencia o algún quiebre tendencial y eso también ya se alinee con todo lo demás. Entonces noten eso y vamos a dar esa nota allí en cuanto a estacionalidad para el índice. La compra ideal que nos dice va a ser más o menos para el 24 de julio. No tiene que ser exactamente así, pero lo vamos a dejar como una nota allí, que ustedes lo tengan en sus journals, en donde lo quieran tener, que puedan tener una, como algo que les haga recordar que realmente las compras en base a estacionalidad todavía se pueden demorar un mes más. Y ahí es cuando nosotros tenemos que ser conscientes de esto, que puede tomar tiempo, pero ojo, podríamos aprovechar intradías, claro que sí, cuando ya se entre más a temporalidades pequeñas, se puede ir aprovechando movimientos cortos, pero ojo, ya próximamente se podría dar el giro. Ahora, ¿tiene que esperar hasta el 27 de julio? No necesariamente, ¿sí? Pero es lo que nos arroja, digamos, que la data temporalmente. Y ahora sí, vamos a la lista de seguimiento y donde más o menos yo tenía o tenemos estimado entrar. Ahora, vamos a ver la temporalidad mensual. ¿Listo? Quiero que observemos algo y yo quisiera que tengamos paciencia por cómo está cerrando esta vela mensual. Yo dudo mucho que esta vela mensual se recoja de repente hoy y termine esto siendo una doji. Dudo muchísimo que ese sea el caso porque ha venido cayendo con mucha, mucha fuerza. Hay algo que vamos a estar hablando de las llegadas ya más específicas porque queremos refinar un poco más las zonas de oferta y demanda en todos los esquemas de modelo de entrada, bien sea swing, intradía, ¿sí? Que ustedes puedan tener en cuenta algunos criterios mayores que vamos a anexar a los calificadores de zona de ¿cómo podría yo tener en cuenta cómo puedo refinar mis zonas? Ahora bien, en estos momentos el índice del dólar está dentro de una zona de demanda mensual muy interesante, ¿sí? Pero la manera en la que está entrando, con la fuerza que está cerrando el mes que cierra hoy, yo creería que es muy probable que incluso estas zonas, viéndolo ya, esperando el cierre prácticamente este mes, que estas zonas que les voy a señalar ahorita en temporalidades menores, muy posiblemente se las lleve. Entonces aquí empezamos a sacar conclusiones. Bueno, el índice del dólar está muy, muy próximo a un giro. ¿Quiénes son o cuáles son las zonas más potentes para generar un giro de tendencia? Casi siempre las que influyen mucho más son las zonas mensuales. Si nos vamos por un tema de frescura, de zona fresca, a nivel de zona amplia, ya esta zona, con el cierre que está haciendo mensual, ya no es fresca. Y es probable que eso impulse que el siguiente mes empiece bajista hasta llegar a la siguiente zona que sea fresca. Ahora, si lo hablo desde la versión preferida, quizás podemos decir, bueno, la versión preferida todavía está algo fresca, ¿cierto? Es como la zona preferida y está teniendo una reacción allí. Pero algo que nos interesa mucho ver es el tema de imbalances o lo que es la vela de liquidez. Ustedes vieron de pronto el curso intradía, ahí más o menos lo toca David con respecto a la vela de interés o la vela que lleva la liquidez. Es la que generalmente está llevando los contratos o el impulso alcista o el impulso bajista. De eso vamos a hablar un poco más a detalle, como les digo, en los próximos videos que se van a ir subiendo y en algunas sesiones de preguntas y respuestas podemos ya enfatizar un poco más en ello. No lo voy a hacer en esta porque es operativa en vivo. Entonces no quiero gastarle tiempo a lo que realmente es esta sesión. Pero el punto es que esta zona que tenemos aquí posiblemente sea la que genere la reacción al alza porque claramente estaba fresca, estamos allí, esto me gustaría verlo,
Pero, ¿y qué tal si la estacionalidad tiene razón y más bien se va a esperar un mes más? ¿Sí? Esa es como la cuestión. ¿Qué hago en este caso? Pues número uno, yo sé que aquí no quiero vender de manera tan barata porque estoy en una zona ideal y es muy probable que si se da alguna reacción la pueda incluso aprovechar. Si esta zona o esta reacción no se da, pues claramente tengo que buscar la siguiente opción. Entonces me gusta, número uno, cómo llegó a la zona la primera vez. Aquí había una zona de demanda. Puntualmente la vela que llevaba la liquidez era esta pequeña doji. Teníamos un leve imbalance aquí y el precio llega y lo respeta o lo rechaza de una manera prudente, una vez e incluso dos veces. Y ahora lo que estábamos esperando es que ingrese nuevamente a la zona, toca la versión preferida y estamos viendo una reacción, lo cual está interesante. Es muy probable. ¿Será que va a cerrar así? ¿Será que no? Vamos a ver. Obviamente la vela mensual para mí cierra con fuerza, con potencia y es prestarle atención, pero sí estamos esperando una reacción en la versión preferida. Entonces voy a dejar una nota acá, solo para tenerlo acá, y yo voy a bajar de temporalidad, de que pues obviamente esta es la zona preferida. Versión preferida mensual. Ok, listo. Versión preferida en mensual. Y vamos a dejarlo ahí, porque claramente sí tocó la versión preferida, el cuerpo, ¿no? De cuerpo a mecha, en general lo tocó. Dentro de esa zona mensual se encuentran unas zonas importantes. En este caso sería la zona semanal. Y aquí es donde estábamos o he estado haciendo el filtro, porque obviamente si esto va a romper la zona mensual, pues le va a tomar tiempo hacerlo. No es como que lo haga de una sola vez. ¿Listo? ¿Y qué zonas idealmente vamos a estar buscando nosotros? Todas las zonas de demanda que ya obviamente explicamos en el curso, pero zonas puntualmente que podamos identificar algún tipo de imbalance, algo que haya generado realmente un movimiento clave. Ya se van a dar cuenta con el tiempo por qué son tan cruciales, pero aquí había señalado una zona, no sé por qué se me desapareció, una zona de imbalance, es decir, tenemos una demanda que es pierna de entrada, una base y una pierna de salida increíblemente fuerte, o sea que aquí hay obviamente mano institucional, pero puntualmente cuál es esa zona o esa vela que realmente lleva la fuerza, y en este caso esta que es la única vela en la base. Obviamente esa zona provoca un imbalance, que es esta área azul que les estoy marcando acá. Solo para curiosidad ahí en el chat, ¿todos saben qué es un imbalance o no? Aquí en el chat, ¿todos saben qué es un imbalance? Para no hablar esta terminología y de pronto no lo entiendan, pero eso es muy básico. ¿Sí? ¿Se sabe qué es un imbalance, sí? Bueno, entonces, el imbalance que provoca esa zona, que es este como tal, es el punto de equilibrio que nos gusta ver cómo llega el precio, si lo respeta, si no lo respeta, para así poder tomar una decisión de entrada como una medida de protección. Entonces, primero que todo, nos da a entender que es una zona ideal, porque el precio claramente generó imbalance, es la única vela que tanto de su versión preferida como amplia están frescas, la zona de demanda. Voy a correr esto un momento para no mostrarlo ni en diario ni en mensual, porque esto es simplemente un refinamiento y les puede generar algo de ruido. ¿Listo? Entonces recuerden, mi zona de demanda es esta de aquí. Ella provoca un imbalance, lo cual es bueno, me gusta ver porque tiene o genera obviamente gran desequilibrio, digámoslo así, dentro de la reacción. Y nuevamente vemos que el índice del dólar cuando cae está teniendo una reacción muy crucial a un área. Uno dice, pero es que no ha tocado la zona de demanda diaria, semanal, no la ha tocado. Obviamente tocó la zona mensual, podemos decir que eso le está generando una reacción, pero qué casualidad que puntualmente llega al inicio de un imbalance. ¿Sí? Porque no solamente tocó la zona mensual y reaccionó al alza, tiene que profundizar un poco más. Entonces, me interesa mucho ver cómo cierra tanto la vela mensual como obviamente la vela semanal, pues nos demuestra un gran rechazo la anterior, lo cual es bueno. Y obviamente dentro de todo lo posible, pues las zonas diarias claramente también son cruciales, ¿sí? Entonces, déjeme yo oculto esto para diario, que no se me vaya a hacer ruido. Entonces, puntualmente el precio ya ha tocado una zona de imbalance, generado un buen rechazo y solo nos deja con que hay una opción
para ejecución en temporalidad semanal, que es que venga y finalmente toque la demanda que no la ha tocado. La versión preferida no, amplia no la ha tocado todavía. Es decir, que esta es la zona para mí ideal si queremos comprar en el índice del dólar. Ojo, sabemos que la estacionalidad de pronto le falta, que los profesionales versus amateur todavía no están ahí, pero si tenemos un reporte COD, si tenemos un interés abierto, que nos está mostrando mucha fuerza compradora. Entonces, si queremos entrar fuerzas en algo, esta es la región a la que vamos nosotros a buscar. Ahora sí me bajo a diario y aquí es donde ya tenemos la zona más refinada para que lo puedan ver, que es como la zona ideal a mi punto de vista para tener en cuenta. Entonces, dentro de la zona semanal, tenemos una zona diaria, tenemos una buena pierna de salida y es a lo que yo les recomiendo mucho, es que se enfoquen obviamente en el contexto, en lo general de la demanda y la oferta, que es pierna de entrada, base, pierna de salida, pero lo que más importa realmente es la pierna de salida y digamos que una de las cosas que también nos llama mucho la atención es el imbalance, pero también identificar dentro de la demanda que tenemos cuál es la verdadera vela de liquidez que es la que provoca este movimiento, que es la que lleva esos contratos al alza. Y puntualmente la que lleva a todos esta vela negra es la que ha sacado liquidez previa y la que generalmente ha provocado un imbalance. Entonces, la zona a la cual estoy considerando que va a venir a tocar para posiblemente dar el giro o el primer intento de giro de tendencia va a ser esta. Ojo, si esta zona no se da, si esto no cumple y demás, pues ya veremos y actualizaremos en el curso bien sea de la semana o el siguiente operativo en vivo. No va a ser de la noche a la mañana el cambio, así que pues nos da tiempo de replantearnos, pero por ahora está la próxima zona a tener en cuenta que es 96.245. Se dan cuenta que aquí ya puedo hablar con más libertad de conceptos. Pero esta es la zona puntual. Hay un imbalance. El precio está rechazando imbalances semanales, lo cual es bueno. Lo único que yo quisiera ver es de pronto cómo llega al imbalance diario, que es eso que estamos viendo acá, y posteriormente la zona que tenemos entre los 96.245 y 95.830 es la zona que yo estoy buscando para poder comprar en el índice del dólar. Todavía no me interesa comprarlo, quiero que baje un poco más. El hecho de que baje podría provocar claramente que la valorización, que es lo que estábamos viendo acá en el índice del dólar, se ponga barata. Entonces necesitamos que caiga un poco más el precio, perdón, un poco más el precio para que se ponga barata, tanto a corto como a largo plazo. O sea que no estamos todavía, o no les recomendaría ya gestionar o empezar a vender en los pares mayores y de una vez comprar en el índice. Claramente se puede desde acá, obvio, está tocando el imbalance y eso es una explicación del por qué en ocasiones no llega a las demandas. Generalmente cuando la demanda provoca imbalances es muchas veces viene y toca el imbalance para tantear terreno, si hay compradores o no, y ya luego si da el movimiento donde posiblemente es. Entonces, para que lo tengan presente. Esta es la zona a considerar, los 96.245, la zona ideal de compra. Puede tocar incluso el 50% sin balance, 96.385 en promedio, lo puede hacer y desde ahí irse, pero esta es la zona donde quisiéramos participar, o al menos yo en cuanto al índice. Entonces, para que la tomen, la copien, la repliquen. Ahora sí, ya hablando un poco sobre las divisas, vámonos al euro, que es como de las mayores. El euro como tal, viendo el ejemplo en conjunto que tenemos, el euro, y déjeme yo oculto acá esto. A ver, denme un segundo porque lo que no quiero es que me haga mucho ruido en temporalidad, al menos que no. Listo. Vamos a filtrar esto un poquito. Esto también. Listo. El euro. Entonces, el euro en primera instancia tuvo una buena reacción en esta zona mensual. Fíjense esto. Teníamos una zona de oferta, precio vino, la respetó, incluso había una serie de imbalances, etcétera, y tuvo una buena reacción desde esa zona oficial mensual de oferta. Luego viene esta siguiente zona, pero esta zona como tal no me gusta mucho desde un aspecto mensual porque no genera por ningún lado un imbalance. Es decir, que para mí todos los contratos aquí están equilibrados de momento, ¿sí? Obviamente está en una zona de oferta,
pero no genera, no provoca un imbalance, así que no hay como una vela que lleve o que podamos identificar que lleve como tal liquidez. Lo que sí pasa de pronto acá arriba, ¿sí? Entonces, si yo lo marco a nivel mensual, la zona de oferta, llamémoslo así, que llama la atención a nivel mensual es esta que tenemos aquí, ¿sí? Esta zona de oferta institucional, que me la quitamos semana y mensual. Vamos a cambiarle un poco acá. ¿Listo? Esta zona me gusta porque si genera un leve imbalance a nivel mensual, que puede ser la zona ideal de llegada. ¿Listo? Para futuras referencias. Todavía estamos lejos de ese punto, pero quiero resaltar esa zona. Acá en mensual no hay absolutamente nada, pero ya basándonos en semanal podríamos hacer algo para movimientos de pronto no tan extensivos, pero sí algo. ¿Y qué hay en el aspecto semanal como tal? Si bien acá hay una zona de oferta que tenemos en el euro a nivel semanal, es una zona que como tal es dentro de una vela interna, es la única zona de oferta. Tenemos pierna de entrada, tenemos una base y tenemos una pierna de salida. Hay un imbalance allí, ¿sí? Pero esta vela como tal no me gusta que no saca nada de liquidez. Obviamente es una zona de oferta, hay imbalance, bla, 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 y es, digamos que el punto a tener en consideración. Puntualmente la que creo que lleva toda la liquidez es esta verde, porque a pesar de que es tan grande, eh, ya irán entendiendo un poco más de esto que quiero como decir, pero hay imbalance acá, es una zona que claramente podría generar alguna especie de reacción, y si la alineamos con lo que estábamos viendo para el índice, pues es como la zona que mayormente se ajusta para una posible venta en el euro. Estamos hablando de esta zona diaria que tenemos acá arriba, que creo que es más que diaria, bueno, sí es diaria. Sí, aquí teníamos pierna de entrada, base, pierna de salida, había un imbalance anterior y me gusta mucho lo que hizo, que fue esto. Las veces que generó el imbalance y retornó a esa área, el precio vino, tocó la versión amplia de la oferta, tuvo reacción una vez, dos veces, incluso tres veces en ese mismo imbalance. Sin embargo, la versión preferida de esa oferta todavía se mantiene intacta. Es por eso que la primer posibilidad de venta para ir alineados con el índice del dólar se encuentra en esta zona de oferta, que está obviamente con cobertura del hermano mayor, que sí está dentro de una zona semanal. Así que para mí una venta ideal sería en 1.18760. Lo que estoy haciendo simplemente es agarrar todo lo que estamos viendo en semanal y bajarlo, refinarlo a una zona diaria para tener un margen de recorrido más corto, ¿no? No necesariamente tan amplio. Reducir un poco, levemente el stop. ¿Listo? Entonces, esta zona de oferta que tenemos aquí en 1.18760 sería como la zona ideal de vender. Ahora, Raúl, pero es que esto ya está reaccionando a la baja. Frescos, está terminando el mes de junio, faltan nóminas no agrícolas en el curso de la semana, no hay que desesperarse. Esta es la siguiente zona ideal, porque al menos es la zona que encontramos como una zona de oferta que tiene muy buenos rechazos del pasado y que puede generar obviamente la caída. Aquí había otra zona anterior, sí, y es justamente donde está reaccionando, pero personalmente, al todavía faltarle un poco al índice, a mi punto de vista, no estoy entusiasmado en vender ya en el euro. Entonces, por eso les digo, mi opción es esta y mi plan B, en caso de que esto no sea así, de que de pronto se vaya sin mí, mi plan B es que el precio empiece a elaborar nuevas zonas de oferta en estos movimientos, que no lo ha hecho, y su objetivo va a ser esta siguiente zona que tenemos acá de demanda institucional a partir de 1.16100. ¿Listo? De ahí para adelante no hay absolutamente nada más. Entonces, eventualmente vamos a tener alguna reacción a la baja, sí la vamos a tener. Simplemente paciencia con respecto a esto. ¿Listo? En el euro tenemos esto. Voy a ir avanzando un poco más rápido con el tema de la libra, por ejemplo. En el caso de la libra, muy interesante cómo llega a esta zona. Vamos a ver. El aspecto mensual, pues no hay nada así muy claro, así que no le voy a gastar tiempo a mensual, pero a nivel semanal sí me llama mucho la atención como cuando fabricó esta zona
de oferta. Vamos a quitar un momento esto porque quiero que solo se vea en diario. Listo, esto también. Vale. Entonces, si se dan cuenta, acá teníamos una zona de oferta que era esta pierna, esta velita, pierna de entrada, base, y tenemos piernas de salida, y teníamos un leve, muy leve gap, o perdón, imbalance aquí. Ok, ¿qué pasó? Listo, un leve imbalance que había provocado esta zona de oferta cuando se desarrolló y salió. El precio vino y lo tocó en una ocasión, incluso atravesó la zona de imbalance, llega a la zona obviamente de oferta, y en esa ocasión, que eso fue más o menos en junio, en enero, perdón, del 2022, tuvimos una reacción bajista muy interesante. A partir de ahí, miren todo lo que provocó, caída libre, todo eso durante más de un año, más tiempo. Entonces, esa zona, lo que me gustó fue que tuvo una reacción muy crucial, pero nos dejó la versión amplia todavía sin mitigar. Es decir, que la versión amplia todavía es fresca, esta zona que tenemos acá de oferta institucional. Entonces, me gusta ver eso. ¿Listo? Me gusta resaltar el hecho de que tuvimos, obviamente, actividad en ese imbalance. Obviamente acá ya no me interesa mucho porque lo que quiero hacer o donde estamos apuntando a llegar realmente es a la zona de oferta que tenemos allí dentro de la zona semanal. Entonces la zona semanal toca la versión preferida. Aquí me puse a pensar, dije, de pronto sí me va a dejar porque claramente toca la versión preferida. Noten eso, el pasado, no hay que olvidarlo, generó imbalances, generó buen movimiento a la baja, tuvo reacciones. Lo único era que teníamos una zona de oferta en versión preferida que no había activado y en este caso estuvo perfecta. Lo único malo en este caso es que mi stop loss sería demasiado amplio y para yo tener un 1 a 2 entrando por la zona semanal, pues me va a tomar mucho tiempo, me va a tomar eh, más o menos para el 1 a 1 siquiera, tendría que llegar a 1.3647, o sea, tendría que llegar esta reacción más o menos hasta aquí. Ese sería el 1 a 1. Todavía le faltaría para llegar incluso a un 1 a 1. Es mucho. Y para el 1 a 2, pues imagínense, tiene que caer todo esto. Entonces es demasiado amplio el stop. Por eso para mí no hubo ejecución. También me gusta tener en cuenta lo que les decía, el índice del dólar todavía le falta. Pero si vamos a programarnos un poco, bueno, ¿dónde podríamos entonces ingresar? Bueno, dentro de la zona semanal identificamos una zona de oferta muy potente, que es esta zona de acá. Teníamos obviamente todas estas velas en base que claramente le restan un poco de calidad, o podríamos decir que esto es una pierna de entrada, base, pierna de salida. Quiero mostrarles un poco más a detalle. Todo esto es como ruido, ¿cierto? Pero en general hubo una pierna de salida, varias piernas de salida. Se provocó una especie de imbalance en ocasiones aquí y bueno, tuvimos como una especie de caída, de caída libre en esa ocasión. Ahora bien, dentro de la zona semanal, porque puntualmente aquí mi objetivo de entrada no es necesariamente por diario, porque si se dan cuenta en diario no hay nada fresco, versión preferida, todo está tocado, pero sí, obviamente en 16 horas hay algo, que es una temporalidad alterna a diario, y es esta zona que tenemos aquí. ¿Listo? Tenemos pierna de entrada, base, pierna de salida. Hay un buen imbalance en el camino. Es este que tenemos aquí. Y me interesa ver cómo llegaba a esa zona en los últimos días. Tuvo una muy buena reacción al 50% del imbalance. Caída, obviamente, potente. No alcanza a llegar como tal a mi zona de venta, que es esta que está en 1.3782. Entonces, para mí, idealmente venta en la libra sería justo en esta zona, en 1.3782. Claro, está teniendo reacción, se puede ir desde ahí, lo sé, pero no iba a entrar con un stop loss tan amplio o no lo recomendaría. Entonces, esta sería como la zona ideal, digámoslo así, para buscarle una posibilidad de venta.
Es lo crucial, lo interesante, ya lo irán viendo obviamente en el contenido. Incluso pues David explica lo que es la vela de liquidez dentro de lo que es intradía, que se usa mucho, aplicando ese refinamiento a zonas más amplias en temporalidad mayor, pues va a llamar mucho más la atención por el refinamiento que le podemos hacer, un refinamiento coherente. Entonces aquí era como la zona ideal, no ha tocado, está teniendo reacción a la baja, bla, bla, bla. Vamos a ver cómo se empieza a comportar en el lapso de este tiempo. Simplemente basta ver diario y tampoco es que ha generado el super mega movimiento. Obviamente si me voy a una hora, eso se va a ver como un gran movimiento, pero a mí todavía eso no me asusta. Entonces, dándole chance a que el índice caiga un poco más, es probable que en esta primera zona el precio le dé por reaccionar. Bien sea si es así o no, ya la siguiente zona para la libra, en mi punto de vista, si esto ya no funciona desde aquí, la siguiente zona que vamos a tener en cuenta está acá arriba, chicos. Es esta de acá. Listo. Es toda esta oferta que tenemos acá. Pierna de entrada, tres, cuatro velas de base, pero puntualmente dentro de esa zona, ¿cuál es la vela que realmente provoca todo este desplazamiento abajo? ¿Y cuál es la que lleva la liquidez? Para mí es esta vela de acá. Listo, que es como este refinamiento que podemos hacer. Miren el imbalance que hay por acá arriba, muy crucial. Y si definitivamente la libra va a subir un poco más, en esta zona de arriba hay una venta prácticamente fija, llamémoslo así, mucho más arriba. Pero estamos hablando de que tiene que subir a 1.4039 promedio, ¿sí? Entonces todavía es una zona muy lejana a la cual pues yo no le voy a prestar atención aún, pero la siguiente zona óptima. Claro, podríamos decir también acá, aquí tenemos una zona de oferta, versión preferida, pero al no haber imbalances pierde mucha calidad para nuestro gusto. Entonces la zona próxima se encuentra a partir de 1.4073, un imbalance previo a eso, que también vamos a medir cómo llega en caso de que continúe la subida. ¿Listo? Entonces, todo depende mucho también del índice, depende mucho de lo que estamos proyectando, pero por ahora, en cuanto a la libra, todavía de pronto hay posibilidad de vender. Veremos cómo cierra el mes. Sí, si se cierra rechazando, lo cual me gustaría, que eso me demuestra a mí, hey, si hay una reacción, si hay una intención de ventas, bla, bla, bla. Entonces, que lo podamos pues tener ahí. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a la libra, ¿vale? Los demás activos mayores, muy similar a lo que podríamos estar viendo, incluso ya lo revisamos. Vamos a mirar un momento el franco, que en el franco suizo nosotros estamos hace rato que vendemos, falta ver simplemente mensual. A nivel mensual, me gusta mucho esta zona por lo que viene haciendo. O sea, tuvo una buena reacción en el pasado, en el año 2015, una muy buena reacción en esta región que tenía imbalance y demás. La versión preferida estaba todavía limpia, que es esta. El precio la toca hace unas semanas atrás y tiene reacción, bien, pero dentro de esa zona óptima, que es como lo que le queda prácticamente, dentro de esa zona pues tenemos muchas zonas internas, es demasiado grande, ¿no? Entonces ya bajándonos a semanal, semanal tiene algo muy puntual, teníamos una pierna o una zona de oferta con una muy buena pierna de salida, imbalance, reacción, versión preferida no había sido testeada hasta hace poco que tuvo una reacción. Y lo mismo, son zonas demasiado grandes que no nos sirven para nosotros poder ejecutar algo. Obviamente, dentro del aspecto fundamental del franco, está alineado para vender. Y lo que sí teníamos o empezamos a tener acá en diario son estas zonas a considerar. Tenemos dos opciones de venta, considerando los fundamentos que están inclinándose para las ventas. Obviamente, volvemos acá al radar. El franco suizo, tenemos una puntuación de -5, tenemos varias casillas obviamente en rojo, le falta la valorización, un poco lo que es interés abierto, claramente no está tan acorde. Interés abierto general, no, no necesariamente en cuanto a los contratos o posiciones long y short, eso no. Y bueno, tenemos esta zona de pierna de entrada, base, pierna de salida, una muy buena región que decidimos refinar un poco más. Incluso el precio toca la zona diaria, ya la ha venido tocando, ha tenido alguna reacción y esa zona está, para mi punto de vista, muy buena. Esta es una zona ideal.
Lo único que quise hacer fue un pequeño refinamiento en 16 horas, si mal no estoy. Y es básicamente esto, que quiero mejorarla. Deme un chance, lo mejoramos aquí. Segundo, un segundo. Esta es mi zona en diario. Esta zona tenía o había provocado imbalance en el precio, o sea, mucha fuerza en el pasado, demasiado grande la región. Ese imbalance se rellenó en algún punto dado, un poco, no del todo. Aquí me gusta, lo dejo un poco más pequeño. Aquí quiero irme, arrastrarlo un poco, que nuevamente tuvo una muy buena reacción. Zonas que obviamente provocan caídas y estamos dentro de una zona diaria junto con 16 horas. Estamos en una zona de oferta institucional. A ver si llegó como tal a las 16 horas, que es la que me interesa ver. Mm, A ver, que siempre está atrás. Listo. Entonces, dentro de esas, esta sería la zona ideal. Bueno, refinándola a esta vela que es la que eh, posiblemente nos lleva a todo. Vamos a ver. Pienso que esta es la que lleva la liquidez. Entonces, más o menos a partir de los 1.26410, a ver si ya llegó ahí. Sí, justamente está ahí. Esta puede ser la zona que marque la diferencia y arroje las caídas en el franco suizo. Un poco de refinamiento, un poco enredado ahí, pero esta es la zona número uno. En caso de que quiera subir mucho más, tenemos una siguiente zona un poco más arriba. Está tan interesante. Franco suizo. Es que está muy, muy atrás. Estamos hablando de que esto es una zona que se formó en el 2011. Listo. Ahora, me gusta tanto esta zona. No me gusta mucho. Sería algo así. Bueno, lo voy a dejar así por ahora. No es mi prioridad el franco suizo de momento. Tenemos, creo que CPI en esta semana para el franco, así que todo puede pasar con él. Franco suizo, CPI. Sí, inflación el día jueves. Entonces, no estoy tan entusiasmado con él, pero lo tengo ahí presente. Bueno, entonces eso en cuanto a libra, euro, franco suizo, el canadiense, hay una posibilidad de continuación en venta, que también está vendedor. Toca una muy buena zona, bla, bla, bla. Nos está dejando una nueva zona de oferta institucional. La tengo acá marcada a ver qué pasa. Tenemos obviamente fundamentos a favor. Tenemos una pierna de entrada, base, pierna de salida, un buen imbalance que se forma acá, que lo tocó una vez, viene rechazando. Esta zona de acá estaría bien, puede ser incluso desde la versión amplia, pero yo creo que desde aquí en el canadiense se puede generar una reacción vendedora. Ahora, ¿por qué? Estamos dentro de una zona mensual muy, muy sólida, eh, la zona mensual en el canadiense. Listo. Ahora, la forma en la que llegó deja mucho que decir, pero podría dar una reacción. ¿Listo? Vamos a ver. No es tampoco súper prioridad, pero la quería tener ahí presente porque estaba en lista la semana pasada. Ahora, Euroyen. El Euroyen me parece que lo teníamos en el radar. Sí, tiene una buena calificación, -6. Le falta un poco la valorización.
Aquí podemos entrar a ver un poco el tema de lo que es los fundamentos para el par cruzado del euro-yen. Me gusta mucho ver el tema de la valorización, euro contra el yen, del virtual flow. Una actualización acá. Bien, la valorización a corto o largo plazo del euro contra el yen está súper cara. Miren cómo está el Virtual Flow, muy, muy vendedor. O sea, está dando indicios de que esto eventualmente va a dar una caída. Lo mismo que ha pasado con el Franco Yen, pero el Franco Yen nos sacó. Franco Yen simplemente lo que hace es que ha estado subiendo, pero lo mismo las condiciones fundamentales todavía están. Y es prácticamente valorización cara, un Virtual Flow, o sea, un COT sintético, en otras palabras, vendedor y lo único es que ya no tenemos zonas, entonces para poder intentar vender o hacer algo en el franco yen necesitamos que él forme zonas de oferta, idealmente en diario. Cosa que no pasa con el euro yen. El euro yen sí tiene zonas, se las quiero mostrar acá. Número uno, pues si nos vamos a un aspecto mensual, bueno, puede pasar lo mismo que estábamos viendo con respecto al franco, es una zona obviamente muy buena, pero ya veremos si decide como tal respetarla. Dentro de la zona tenemos una zona semanal, que es esta zona intermedia. Vamos a quitar un poco esto, porque siento que en semanal no lo requiero. Un segundo. Y lo mismo acá. Mm, Listo. Entonces tenemos una zona de oferta institucional, genera imbalance, muy interesante. La zona, la forma en la que llegó no me gusta, porque fíjense cómo llega con fuerza. Incluso el imbalance, habiendo imbalance, no lo respeta, no hay rechazo como tal. Entonces una zona que no me gusta, viéndolo obviamente con el cierre de la semana pasada. Por fundamentos me indica que podría caer. A nivel diario, de pronto, por cómo llegó a esta zona de oferta, que es la que tenía yo señalada puntualmente en la zona de oferta institucional, genera un imbalance, que es este de acá, que me gusta mucho, o sea, provoca algo y ha venido rechazando muchas veces esa región de imbalance, lo que me demuestra que hay una intención de ventas por allí y lo que me hace a mí pensar es que esta podría ser una zona de reacción en venta para el euro yen. A partir de 170.066 es una buena zona. Arriba habría, no habría mucho por acá arriba, pero esa zona se ve funcional. Entonces, si es de dar algo el euro yen, creo que la primera zona de intento de venta estará acá en un 170.066. En semanas anteriores, cuando dimos una proyección por acá, él no alcanzó a tocarme la versión preferida como tal, pero sí una buena reacción en ventas, aún con esos fundamentos. Ya de ahí para adelante no dio nada más. Claramente aquí no era mucho lo que se esperaba. Y ya finalmente llegando a las zonas mensuales refinadas a diarios y demás, podríamos estar diciendo que tenemos una posibilidad de ventas en esta primera región. Entonces, el que quiera tenerlo ahí presente, Euroyen, posibilidad en los 170.076. ¿Vale? Ya pasando a otros mercados en lista, como por ejemplo los de agricultura. Resalto el del café. Esta proyección de café la enviamos. ¿Cuántos se asustaron con la caída de ayer o de la semana pasada? Vamos a mirar un poco esa proyección. Estoy viendo todo. Eh, café. En café yo les mencionaba que todavía no había llegado a mi zona hasta que finalmente lo hizo en un refinamiento diario. Lo actualizamos acá. Parece que Manuel ya estás programado allí. No sé quién más. Eh, lo mismo acá, proyección actualizada, estábamos esperando esta zona mucho antes de que se diera. De momento el precio ha tocado ya oficialmente la zona y está teniendo una buena reacción. El 1 a 1 se daría aproximadamente aquí. Obviamente al 1 a 1 yo sí recomendaría protección. Listo. O si ustedes no confían mucho en este activo porque es primera vez, pueden ser un poco más agresivos con la protección. Listo.
Pero más o menos aquí sería el TP1 o el RR11. Esta ya obviamente se dio. Listo. Y pues bueno, acá cumplía todos los requisitos. Era una zona que era bastante interesante porque, si se dan cuenta, era una demanda, pierna de entrada base y pierna de salida. Y aquí nos genera un buen imbalance. No hay más velas. Se saca prácticamente liquidez por debajo. Eso es esto. Miren la primera vez que llega el imbalance. Miren esto. En la primera ocasión genera un rechazo. La segunda ocasión también. Y generalmente cuando genera ese rechazo y ya toca la versión amplia de nuestra zona de oferta de demanda, ya la siguiente reacción, porque hubo rechazo, la esperaríamos directamente en la versión preferida. Como les digo, eso lo irán viendo dentro de lo que se va a explicar de este tipo de refinamientos de zonas para que hablemos un mismo idioma y lo comprendan, porque no hemos hecho esa grabación aún, porque lo hemos estado puliendo para poderlo dar mejor. Esto hubiese sido una entrada más precisa, con un poco menos de SL, más buena, por la interacción que tuvo con el imbalance. ¿Listo? Pero en general, digamos que la proyección todavía va en positivo. ¿Listo? ¿Alguno de ustedes la tomó o no? ¿Qué profe están usando para sus futuros? FTMO. Eh, FTMO te sirve para eso, pero el problema es que FTMO, Juan, no está en Estados Unidos. De eso es lo que te afecta a ti en lo personal. Entonces, es eso. Pero en FTMO sí te deja operar agricultura. ¿Listo? Entonces, hay que darle chance. Pienso que va a batallar de pronto un poco. No es un mercado muy amplio. Si ustedes se dan cuenta con el mercado de futuros de café y agricultura, ellos cierran muy temprano. Ustedes van a ver que creo que es a las 2 de la tarde o 3 cierran, son mercados pequeños. No es común, no van a verlo, por ejemplo, a las 4 o 5 de la tarde activo. Incluso creo que ahora hasta el otro día. Entonces, se van a dar cuenta que ese mercado es muy pausado. Listo, pero bueno, en fin, el punto fue que se adentró un poco más en la zona, cumplió todos los criterios, muy buena zona de calidad. Zonas de calidad, o si ustedes me preguntan de estas proyecciones, ¿cuáles son como las, euro, libra, obviamente el índice, los demás mayores no mucho, café obviamente va súper bien, y viendo un poco de pronto platino, veamos platino, porque platino tiene la controversia. El platino nos estopió, el platino está listo. Entonces, número uno, evaluando un poco la zona de oferta en platino, no era una zona tan ideal en mensual, puesto que no había ningún tipo de imbalance allí y ya todo lo que es tanto versión amplia como versión preferida ya habían sido mitigadas. Entonces, precio claramente nos voló, ¿sí? Digo, nos voló porque también yo recibí el stop, pero no son, esas no son penas si hay buena gestión. ¿Sí? Ahora, más arriba, si hay una zona o si había una zona ideal, y es esta zona que tenemos acá, una pierna de entrada, base, pierna de salida, y hay un imbalance a nivel mensual que el precio ya viene tocando, testeando. ¿Qué estoy esperando? ¿Qué quiero ver o qué queremos ver? Y por eso les digo, paciencia con estos metales. Y me yo oculto algunas zonas que no requieren estar acá. ¿Listo? ¿Qué es lo que quiero resaltar con esto? Miren la zona que tenemos de oferta mensual, miren el imbalance que tengo acá señalado y qué casualidad que reacciona ahí. Miren el rechazo. Si esta vela mensual hoy se queda por ahí, ojalá baile, se queda ahí esperando a que llegue, que cierre de esa manera con el respeto que lo está haciendo, esta es una muy buena opción para entrar o buscar una venta. Ahora, aquí yo tengo una zona un poco más abajo, ¿sí? De todo el refinamiento que le hice a nivel semanal, pero a nivel mensual quiero resaltar que esta es la zona acá arriba, ¿sí? Acá arriba. Esta zona es muy buena, es una vela de oferta, hay muy buena expansión luego de esa zona, producto de eso es que aquí hay mano institucional, hay órdenes por llenar y de pronto mi actualización en cuanto a platino sería esta zona mensual. Es aquí donde yo quiero entrar, puesto que es la zona ideal de ventas. Ahora, puede darse mucho antes, sí, porque dentro del imbalance puede reaccionar, pero a mí me parece que está interesante esta zona de oferta mensual y me gustaría, si es que se va a agarrar algo en platino, que sea dentro de esa zona.
Obviamente, si me bajo a semanal, no hay una zona óptima todavía. Tendría que bajarme a diario y encontrar algo en diario si es que lo hay. Listo. Y acá, hablando del refinamiento de la zona mensual. Un segundo. Listo. La zona mensual empieza desde aquí hasta aquí. Es grandísima. Dentro de esa zona, obviamente, si hay regiones por refinar, se puede. Pero pienso que la más óptima, y no sé si va a llegar hasta allá, ya vamos a ver un poco el tema estacional. La más óptima a nivel diario sería esta versión preferida. Pero tampoco me gusta el hecho de que no saco liquidez. Entonces, esta sería como la región, pero está complicado, ¿no? No está tan atractivo. Sí me gusta es por zona mensual. Veamos 16 horas. Si encontramos algo más limpio, creo que sí. Creo que sí. Tu. Esta región de acá, es que aquí hubo algo interesante en el pasado. Simplemente viendo esta oferta, vi la entrada base, salida, imbalance, tuvo reacción, nunca llegó a la versión preferida. Esta es una zona dentro de todo ese mensual enorme que puede ser ventas. ¿Listo? Ahora, eso por el aspecto mensual, ¿no? Como quien dice, esa es la zona ideal, porque pues obviamente tenemos un mensual, pero acá en semanal tenemos algo también interesante, y es lo que quería también pues resaltar. Entonces, a nivel semanal, el único imbalance que se provoca en toda esta caída inicial es este, que estaba fresco. La única vela en estos momentos que lleva todas esas órdenes o vela de liquidez es esta. Listo, o sea, el refinamiento de todo este ruido de oferta lo reducimos a uno, que es la vela que potencialmente provocó el imbalance, ¿sí? Es la vela que lleva la liquidez. Si se dan cuenta, en la semana pasada el precio llega exactamente al imbalance, es una zona muy potente y podría ser que al terminar, obviamente, el mes, la semana pues está rodando, pero es que miren cómo cerró la semana pasada con un muy buen rechazo. Entonces, una primera oportunidad sería dentro de esta zona semanal. Entonces voy a dejar la oportunidad que es en base a mensual, que es esta de acá. Listo. Y vamos a dejar la oportunidad en base a semanal que está acá. Listo. Esa es la siguiente zona. Ustedes pueden entrar al tener identificada la vela exacta que es la que lleva las órdenes. Esa puedo usar el stop del 33% como no, pero pues para mantener la lógica de la mentoría, suponiendo que usamos el 33% de stop, esta sería la zona ideal. Uno, para vender o intentar vender en platino, teniendo una cobertura obviamente mensual, porque claramente a nivel mensual, eh, tu, 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 a nivel mensual, la zona empieza en 1.465 y acá en semanal empieza un poquitico antes la zona, empieza un poquitico antes, pero podría ser una buena reacción en venta desde este punto. ¿Listo? Por cómo cerró la vela semanal. Entonces, esta sería lo ideal o la primera opción. La ideal sería la mensual, que es la que está en 1.465.2. Entonces, podríamos esperar. Aquí dejé una nota para recordarme. Vamos a esperar el cierre mensual y con respecto a ese cierre mensual, determinamos. Pero, ojo, la zona ideal está acá en mensual. Dentro de esa zona mensual tenemos algo en 16 horas, que es esta región de acá. Entonces, si yo quisiera refinar, obviamente, esa zona mensual, que sería como lo ideal, esta sería la zona a refinar. Zona de 16 horas en 1.513. ¿Listo? Ya veremos. Ya veremos. Listo. Entonces ahí tenemos bastante.
estamos viendo qué podría ser. Pero entonces, ¿qué concluyo con respecto a platino? Platino, puntualmente, lo que yo concluyo es que el timing como tal, el tiempo que se le dio de ejecución, un segundo, cambiamos esto, no fue el más apropiado. ¿Sí? El timing que se le dio al platino no fue el apropiado, o sea, la zona que elegimos no fue la correcta. Lo hemos estado puliendo también, como les digo, todavía no lo hemos grabado, pero lo van a tener. Todo lo explicaba en cuanto a la liquidez, por qué ese refinamiento en las zonas de oferta, y se van a dar cuenta del potencial que tiene eso para no tener, obviamente, zonas tan enormes, a pesar de que las proyecciones sean swing, tener un refinamiento más coherente. Eh, en cuanto a platino, pues como les digo, se nos fue stop, subió con mucha fuerza, pero solamente cuando llega a una zona que realmente sea una zona que provoca imbalances y desequilibrios, que sí hay obviamente puntos o órdenes por rellenar, es donde tiene reacción. Esta reacción así no la hizo acá. Fue muy leve la reacción que hizo. Entonces el timing no fue como el más acorde, lo cual por eso lo menciono, digamos, en esta sesión en particular. ¿Listo? Entonces, vamos a esperar el cierre, pero zonas potenciales de venta, estamos hablando de esa primer semanal, que es esta acá, ¿sí? Que obviamente esto creo que lo refinamos también a diario, ¿o no? Creo que no le hicimos ningún refinamiento en diario. Ya le he hecho un refinamiento a diario, sería esta zona acá, aquí. ¿Listo? Ya veremos el refinamiento. Listo. Yo podría hacerlo acá. Listo, pero vamos a dejarle esto. Vamos a darlo así a ver qué. Listo. Lo iremos actualizando, pero pues para que tomen nota ahí. Eso es un refinamiento de 16 horas. Ya si es netamente el semanal, pues lo podemos dejar desde un poco más arriba, pero zona diaria está buena acá arriba. Ya veremos. Listo. Y pues obviamente la zona mensual que está ahí. Ok. Bueno, eso en cuanto a platino, paladio lo mismo, es muy parecida a la proyección. Yo tenía una zona un poco más abajo que compartí en el campus, están en el campus pues se dieron cuenta eh, de la zona, tuvo ya reacción, ha tenido muy buena reacción desde ahí. Eh, Quise refinarlo un poco más para esta sesión, entonces en caso tal de que sí decida llegar hasta más arriba, esta sería una muy buena zona de venta directa, pero parece que ya está despegando y estamos llegando a la siguiente zona está por acá abajo en demanda, ¿sí? Entonces, solo para que lo tengan presente, platino y paladio estamos en lo mismo, estoy esperando es el cierre mensual, ¿sí? Lo cual está bueno, semanal pues también, en teoría, y más que todo un diario. ¿Y por qué paladio? Ventas. Bueno, pues ¿quién es el que nos hace el trabajo? Las herramientas o en su defecto el radar. Miren la calificación que tiene Palladio, -9. Nos indica ventas. ¿Qué está haciendo Palladio? Ventas. Lo importante es darle un timing adecuado a este activo. Lo mismo platino, nos falta un poco, pero estamos en -8. El diésel, solo lo voy a mostrar acá, diésel para el ejercicio del, del activo. ¿Dónde está diésel? Vamos a mirarlo acá. Ese sí no sé dónde se opera, Antonio sabrá porque es el que lo puso. Pero el diésel estaba súper mega vendedor y se dio una muy buena venta justamente por acá arriba, más o menos. Sí. Lo mismo, miren la calificación que tiene ese activo, miren porque hay que prestarle atención a los fundamentos y no solamente basar nuestro criterio en una sola proyección que de pronto no se da. ¿Sí? Hay varias opciones y hay que prestarle mucha atención a esto. Eso simplifica muchísimo la existencia. Ahora, si no, pues es hacer el paso a paso de analizar indicador por indicador y toda esa cuestión.
Entonces ténganlo muy presente. Palladio es el que mejor está proyectando dentro de los commodities. Y pues, resultado de eso, estamos viendo la reacción en Palladio. Sí, muy buena reacción. Soja, en Soja estaba esperando una venta acá, no ha dado venta, no ha llegado, cayó, obviamente. Vamos a ver si se dispara. Obviamente, aquí ya veremos si se da algo o no, pero solo para señalar las órdenes de imbalance acá, puede tocar esta zona y nuevamente repuntar para arriba, así que Soja no dio absolutamente nada. En cuanto al maíz, el maíz tiene condiciones buenas, rectifiquemos acá, sí. Tenemos una puntuación de +5, tenemos casi todo excepto los retail y la valorización a favor, lo cual es bueno. El maíz para compras, donde estamos puntualmente viendo la posibilidad de comprar el maíz. Sinceramente, todavía lo veo cayendo un poco más. Hay zona de demanda mensual hasta abajo. No hay nada acá. Un gran imbalance a nivel mensual. A nivel semanal, pues hay una zona acá que podría decirse que esta es la zona de demanda semanal y puede generar reacción. Pero al estar tan involucrada con la zona mensual, prefiero tener en cuenta eso. Entonces, para maíz, realmente yo creo que eso se va a demorar un poco hasta que llegue a los 331, más o menos por ahí. Entonces, esa la dejo ahí pendiente, pero no hay mucho que hacer. Azúcar. Azúcar lo tengo marcado, más no todavía como opción de ejecución de una vez. Si se dan cuenta, no está en nuestro radar. Voy a simplificarlo. ¿Por qué no está en el radar? Tenemos azúcar. No tenemos azúcar acá. Ah, ok, por eso no está en el radar. Pero vamos a ver el azúcar con las herramientas. No pasa nada. Entonces, viendo el comercial, estamos compradores. Si es un producto físico, le interesa mucho. Precios muy fuertes al alza. Las veces que ha estado comprador, pues tiene reacciones alcistas interesantes, positivas. Estamos nuevamente ahí, retail vendedor. El tema de la valorización está devaluado contra el dólar, sí, muy devaluado a largo plazo y a corto plazo también estamos muy baratos. ¿Listo? En cuanto a Smart Split, que me interesa ver con el tema de las posiciones en compra y venta, los contratos en venta súper desbocados, no están nada interesados en ventas, pero en cuanto a compradores creo que les falta un poquito. Entonces, de pronto, en el lapso de esta semana o la que sigue, tendríamos contratos compradores acá. Me gustaría verlo por ese punto mejor, ¿listo? Y hay un bajo interés en el mercado, lo cual está muy bien. Obviamente el Smart Flow valida un poco el movimiento del comercial en netos, lo cual es bueno también. Tenemos prácticamente todo en azúcar. Temas de estacionalidad, veámoslo. Tenemos un posible movimiento. Y anoten mucho esto porque azúcar se viene algo muy interesante, ¿no? Entonces, posible movimiento al alza desde hoy. No creo que sea hoy, la verdad. Pero sí vamos a tener un pico bajo hasta principios de agosto. Ténganlo presente, esos son mercados muy estacionales porque son mercados agricultores. Pero este lo veremos en el lapso de los próximos meses. Proyección a largo plazo. Azúcar se ve muy interesante. Eh, no sé si podemos incluirlo en el radar también, Antonio. Si podríamos. Está bueno. Eh, y bueno, eso en cuanto a los componentes de este activo para análisis fundamental. Eh, ¿Qué pasa con el azúcar en cuanto al timing? La zona mensual no es tan chévere ni acá arriba, ¿cierto? La zona mensual buena está por acá abajo, que es a partir de los $13. No sé si va a llegar hasta por allá, pero sí tenemos dos zonas semanales, que es esta y está acá. Entonces, semanalmente hablando, estamos en una muy buena zona. Pero reitero, quiero esperar el Smart Split. Quisiera esperar que los contratos en compra de interés abierto se encuentren ya por acá encima para poder considerar las compras. A mi punto de vista, creo que sería lo más prudente hacer. Entonces, como todavía le falta, lo vamos a tener ahí tentativo, solo como en la lista
de seguimiento, pero puede que no sea lo más ideal. Y esta zona acá abajo ya no me gusta mucho, honestamente. Sí, no me gusta. No hay nada, no había nada en el pasado allí. Puede que seas nivel sobre nivel, pero pienso que si todavía le falta contratos y toda esa cuestión, podría caer un poco más y la señal de compra se daría más o menos dentro de todas estas regiones que tenemos aquí. Listo, entonces esto sería una primera opción y por acá también tendríamos algo de opciones. Entonces vamos a estar monitoreando el azúcar para los próximas semanas. Todavía obviamente le faltaría bastante. em, Más o menos para estos precios de 13.03. Aquí no creo que sea la reacción al alza por lo que les digo, pero ahí estaremos viendo a ver qué pasa. Pero no hay nada todavía en ejecución en azúcar. ¿Listo? Ah, y bueno, por último, vamos a mirar los índices americanos. Y yo sé que a ustedes les interesa mucho. En cuanto al Nasdaq, bueno, la valorización sigue siendo cara. En este caso en particular, pensábamos que iba a tener una buena caída. Yo personalmente no ejecuté nada en Nasdaq. Yo no estoy o no estaba en ningún trade. Sí, dio algunas reacciones rápidos y muchos break-evens en el caso de David, por lo que me comentaba. Pero obviamente es complejo tratar de operar ventas en contra de los índices, ¿no? Entonces es importante tener presente que cualquier venta en un mercado como estos es de alto riesgo, así que siempre es bueno una gestión considerable, muy, muy agresiva para cuidar el capital. Vamos súper alcistas, muy fuerte en cuanto a las compras. No veo nada a nivel swing diferente, simplemente estamos muy, muy compradores en lo que es Nasdaq. S&P 500 lo mismo. El tema de valorización está cara. Tenemos un Virtual Flow vendedor. No, obviamente no se ha dado ningunas ventas en, en el índice del S&P 500 muy amplias, de que ni modo. US 30 lo mismo, lecturas muy parecidas. En el caso del US 30 nunca estuvo el Virtual Flow vendedor, así que este nunca da una señal como tal de venta, simplemente ha estado alcista. Y por último el Russell lo tenemos pues allí, listo. Y en cuanto a acciones, bueno, obviamente al subir todo esto, el portafolio está contento, poco a poco va ahí creciendo em, bastante. Entonces, no tenemos acciones, a ver, Nvidia de pronto no. En la selección de radar, creo que no tenemos acciones todavía al pendiente, así que no amerita verlas de momento. Sí vamos a también subir algo referente a inversiones a largo plazo, pero muy, muy sencillo. Como pueden empezar a invertir en ETFs, ya más como un aspecto de inversión a largo plazo, eso también lo vamos a ir añadiendo a la mentoría. Poco a poco, pero sé que estamos trabajándole duro en muchos, muchos aspectos como tal. Bueno, chicos, de mi parte, nada más interesante. Como les digo, mucha atención a lo que es libra, euro, el índice del dólar. Esperemos que llegue a esas zonas. Los metales, los commodities están teniendo buena reacción. Entonces ya veremos si no se ha montado o si no llega arriba donde queremos, mirar si nos dejan nuevas opciones. Pero si no, estas son las opciones a tener en consideración. ¿Listo? Felicidades si tomaron café. Y si están dentro, esperemos que se dé esa, al menos el 1-1 en primera instancia y ya veremos los demás. ¿Alguna pregunta, inquietud que tengan por ahí antes de dejarlos ir? ¿Todo claro? ¿Todo correcto? Perfecto. Listo. Los dejo para que puedan ver las proyecciones intradía. Creo que por ahí ya las subió David, así que eh, no avancen el día sin antes verlas. Échenle un vistazo y ahí estamos en contacto. Gracias a todos por haberse conectado el día de hoy. Fuerte abrazo para todos. Chao, chao.